Listos. Ok, listo, ya estamos grabando. Todo suyo, Camila y Antonio. Listo. Gracias, Ana. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por hacer un espacio en sus agendas y sobre todo a esta hora de la mañana cuando hay alta energía para escuchar esta conversación, que queremos que sea más bien una conversación, lo que vean ustedes hoy eh, con respecto al tema de las cargas de IBM y cómo poder potenciar esas cargas a partir de AWS. Esto es una pregunta que Scala se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, pues Scala lleva 10 años en este tema de migraciones a la nube y esa pregunta de las cargas IBM, cómo potenciar las cargas de IBM, cómo llevar las cargas de IBM para que logren aprovechar todo el potencial de la nube de AWS ha sido algo que nos ha mantenido o ha mantenido durante mucho tiempo nuestra atención y desde hace unos 2 años, después de un proceso de decisión, pues hemos empezado ya a recorrer un camino y esperamos hoy mostrarles algo de esa experiencia que hemos visto ya en el mercado directamente con clientes, específicamente y principalmente clientes del sector financiero que han tomado la decisión de elegir nuestra estrategia, que es lo que vamos a mostrarles hoy día. Perfecto. Entonces, nos acompaña hoy, por supuesto, el gran Antonio Flores, con quien tengo el gusto de compartir este trabajo. Y bueno, Tony, una persona que tiene, ¿cuántos años llevas tú trabajando con cargas de IBM, en todo ese entorno de IBM? Hola Camilo, buenos días para todos. Sí, yo vengo trabajando con IBM desde hace unos 30 años aproximadamente. O sea, tienes más o menos la misma edad que el IBMI. Bueno, pero empecé muy temprano. Perfecto, bien. Bueno. Entonces, Antonio realmente es la persona que lidera la práctica de IBM al interior de Scala, es nuestro ingeniero senior, debido precisamente a esa experiencia que él tiene en el manejo de este tipo de cargas. Bueno, y por otro lado, me presento, ya como lo dice Ana, yo me llamo Camilo Villamil, estoy ubicado en Bogotá, soy el gerente de producto de de una parte de Scala que se llama el Cloud Transition Advisory, que es un proceso de consultoría que más adelante les voy a explicar y que tiene todo que ver no solo con las cargas de IBM, sino otras cargas que son susceptibles de considerarse, y voy a decir esto muy a propósito, comillas, cargas legadas. Arranquemos un poco con la agenda de lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, 5 puntos principales, cómo trasladar las cargas de IBM de trabajo de IBM a AWS fácilmente, cómo aprovechar las herramientas y servicios de AWS para modernizar estas cargas. Hablaremos de algunos casos de éxito y lo que consideraríamos que serían los siguientes pasos a seguir para ustedes, para las personas que están interesadas en empezar a recorrer este camino, si es que la estrategia, por supuesto, hace sentido para sus organizaciones. Con toda humildad, por supuesto, presentamos lo que consideramos es la perspectiva, nuevamente, de la estrategia que el territorio de Hispanoamérica está tomando en este momento como la principal, con base en lo que hemos visto en el mercado y también lo que algunas de las grandes consultoras han visto que es la tendencia con respecto a estas cargas de trabajo. Y siempre me gusta empezar por acá. Este espacio es para hablar de cómo potenciar esas cargas como un primer paso. Y hay que reconocer que estas cargas vienen trabajando y prestando un gran servicio al sector financiero y al sector manufacturero desde hace, y otros sectores, por supuesto, otras verticales, desde hace más de 30 años, en el caso de IBM y en el caso de AVI, que es un poco más corto, pero pues vienen con un recorrido muy importante y que estas cargas van a seguir continuando vigentes. No van a ir a ningún lado en el futuro próximo. Eso es lo que vemos y hay que reconocer y hay que empezar por ahí. Si bien entendemos que la adopción de nube pública continúa creciendo, en lo que tiene que ver con las cargas de IBM se debe dar ese lugar de importancia y apreciar el valor que estas cargas han generado para todos los sectores en donde han sido utilizadas históricamente. Principalmente, bueno, yo personalmente en
en vidas pasadas trabajé también con estas cargas directamente en compañías que se dedicaban únicamente a proyectos con IBM y puedo dar fe de lo buenas y de lo confiables que son estas cargas. Se habla mucho, o los que llevan mucho tiempo en este tema de IBM han escuchado hablar de las características de RAS, Reliability, Availability and Security. Y en esos tres aspectos, la plataforma de IBM Power, sus sabores de IBM y en los sabores del sistema operativo IBM y AIX, en realidad tienen una gran ventaja. Tienen una gran ventaja sobre sus sistemas, sobre los sistemas x86 en general. Son muy confiables. Hay un dicho por ahí desde hace muchísimo tiempo, a nadie lo han sacado de una organización por comprar IBM. Y eso continúa siendo cierto. Es muy importante recalcar que de ninguna manera nosotros estamos desde Scala y lo que hemos visto en el mercado y lo que nos dicen nuestros clientes no es, oiga, yo me quiero bajar de esto ya. Nos están diciendo, esto es muy valioso para mí, me ha prestado un gran servicio y más bien lo que quiero es encontrar maneras de potenciar lo que tengo a partir de los servicios de la nube pública. Ese es como el mensaje transversal que queremos que ustedes se lleven hoy. Nuestra estrategia, que está basada en lo que el mercado nos ha dicho, lo que los clientes nos ha dicho, está basada en esa idea de que en un primer paso hacia la nube, nuestros clientes nos han indicado que lo que quieren es encontrar la estrategia correcta para, en principio, aprovechar de la mejor manera posible los servicios de la nube de AWS para potenciar las cargas de trabajo IBM que ellos tienen actualmente y que llevan corriendo sus organizaciones y ayudando a sus organizaciones desde hace 25, 30 años, como nos lo indicaba actualmente hace un momento nuestro querido Antonio. Entonces son estas tres características, la de confiabilidad, disponibilidad y seguridad, las que llevan a estas cargas de trabajo, a estos sistemas de IBM, a tener la reputación que tienen en el mercado. Y esa reputación es algo que nosotros, desde Scala, basados en lo que nuestros clientes nos dicen, lo que el mercado nos indica, queremos posicionar y queremos resaltar que siguen y van a seguir estando vigentes estas cargas. IBM continúa desarrollando sus capacidades sobre estas cargas y pues bueno, IBM es IBM. No podemos simplemente desechar la idea de que, o decir que IBM ya no es competitivo. No es para nada la situación. Es más bien encontrarnos en una posición en la que podamos aprovechar lo mejor de los dos mundos. Y para hablar un poco sobre esto, quiero que veamos estos artículos de unos extractos de unos artículos de Deloitte y de otras de las grandes consultoras que efectuaron efectivamente hace unos años. Este estudio realmente es de 2022, como lo ven ahí. Efectuaron unos estudios al interior de las organizaciones y los resultados son estos. Tengan en cuenta que aquí estamos hablando no solamente de mainframe, o sea, IBM Z, sino también vamos a estar hablando de lo que corresponde a el mundo del mid-range, los sistemas Power Mid-Range, sus sabores AIX y también IBM I. En el caso de Antonio es especialista principalmente de sistemas IBM I, o lo que muchos de nosotros todavía nos referimos como el AS400. Entonces, al salir la consultora Deloitte a preguntar a sus clientes con respecto a la adopción de nube para los sistemas o la modernización de los sistemas mainframe y midrange, las respuestas van alrededor de esto que ustedes tienen en este momento en la pantalla. Respuestas como, por ejemplo, no sé si me funciona aquí el puntero. En lugar, perdón, no me está funcionando el puntero, perdón, ya lo voy a activar. En lugar de reemplazar completamente los sistemas mainframe, los negocios han empezado a buscar formas de extender la funcionalidad de estos sistemas conectándolos con tecnologías emergentes. Ese es un primer mensaje, o es el gran mensaje de este artículo y de otros artículos de Deloitte y otro par de artículos de PricewaterhouseCoopers que utilizamos como referencia para el contenido de
esta presentación del día de hoy. Entonces, como les decía anteriormente, ¿cómo puedo tomar estos sistemas y extender sus funcionalidades, potenciar sus funcionalidades a partir de las tecnologías emergentes? Y entendemos que las tecnologías emergentes en su mayoría están actualmente en la nube pública. O están allí o el potencial para que los clientes las aprovechen desde el punto de vista de la escalabilidad y la viabilidad financiera en términos de mejor precio están precisamente en la nube pública, en este caso en AWS. Entonces, ese es un primer planteamiento que nos hace estas consultoras a partir del estudio que hicieron internamente. Aquí, algo que realza un poco lo que estábamos conversando hace un momento, lo que les estaba conversando hace un momento. Nos damos cuenta de que los mainframes tienen todavía un rol a jugar, incluso en las estrategias de adopción de nube más agresivas, por llamarlo de alguna manera. En la mayoría de los escenarios, no es una situación de o me quedo on-premises con mis sistemas o me voy a la nube. Es más bien un modelo híbrido lo que se está buscando. Los mainframes muy frecuentemente alojan aplicaciones que no pueden ser fácilmente movidas a la nube porque sería muy complicado en términos de costo, es decir, sería prohibitivo en términos de costo, debido a la cantidad de trabajo que se necesita para poder llevar a cabo, por ejemplo, estrategias como la estrategia de refactorización. Y estas estrategias son percibidas también como muy riesgosas por la posibilidad de romper las dependencias de estos sistemas. Y esto sí que lo hemos visto. Esa parte en los procesos de migración que estamos llevando a cabo en este momento, uno de los grandes retos, por supuesto, es empezar a detectar, identificar correctamente todas las dependencias de estos sistemas, entre ellos mismos, entre los diferentes LPARs, las diferentes particiones, e incluso con los sistemas x86. Los principales procesos de migración que estamos llevando actualmente son procesos de llevar, por un lado, las cargas x86 y por un lado paralelo, las cargas de IBM, ambos hacia la nube. Y en ese proceso se crean equipos multidisciplinarios que se encargan de empezar a hacer la detección y el mapeo de todas esas dependencias. Es un trabajo dispendioso, es un trabajo muy detallado. Estamos hablando de, nuevamente, 20, 30 años de trabajo de creación de sistemas altamente integrados que vamos a mover hacia otro lado. Yo a veces comparo cuando hablo con nuestro equipo con respecto a estas migraciones, la sensación que quiero darles a ellos es que tenemos que hacer un trabajo que no sea como pretender tomar el motor de un carro y simplemente arrancarlo y ponerlo al otro lado. Está clarísimo que eso no va a funcionar de esa manera, ¿cierto? Si no sabemos cada manguera de ese sistema a qué debe ir conectado para poder funcionar correctamente. Entonces podemos fácilmente, lift and shift, tomarlo, ponerlo al otro lado, pero tenemos que tener muy claro cómo se conecta al otro lado. Y la carcasa la carcasa que va a recibir ese motor debe estar preparada precisamente para recibirlo en las mismas condiciones en las que estaba antes de llevarlo allí. Debe ser lo más parecido posible para que de esa manera tengamos el menor nivel de traumatismo posible y que las conexiones, esa puesta nuevamente en funcionamiento de ese motor, sea mucho más sencillo. Entonces, esto es la idea que este artículo de Deloitte, a partir de sus evaluaciones con respecto a las sensaciones dentro de las organizaciones de diferentes verticales, con respecto a la migración de los sistemas mainframe y midrange, tienen ahí en estos artículos que les estoy mostrando en este momento. Vamos a continuar entonces y hablemos un poquito sobre cuál es el objetivo de la estrategia, de cualquier estrategia de migración de un midrange. En principio, reducir costos, por supuesto, costos de cómo estoy hoy en día, supongamos, hablemos de un ambiente on-premises,
y y reducción de los riesgos. ¿Cómo hago para reducir o mitigar al mínimo posible el riesgo de disrupción de las operaciones en este proceso o a través de la estrategia que voy a adoptar, y cómo puedo lograr optimizar, reducir los costos que tengo actualmente en la nueva situación a la que voy a llegar? Al mismo tiempo, quiero mantener ¿qué? Lo que se estaba comentando anteriormente. Quiero mantener el trabajo que he construido durante los últimos 25, 30 años. Que esto funcione, que siga funcionando y que siga prestando el servicio que viene prestando, y que me continúe dando esa robustez que estos sistemas traen a la mesa y que han sido fundamentales para el crecimiento de las organizaciones. La mayoría de las organizaciones del sector financiero en la región de Hispanoamérica tienen estos sistemas, y sus sistemas de core banking, en el caso del sector bancario, están precisamente alejados ahí, porque esta plataforma probó durante muchos años ser la mejor para mantener los sistemas de registro. Tal vez no para la capa de presentación de cara al usuario, pero sí para los sistemas de registro de todos los temas de transacciones financieras, en general sector financiero, y también en el sector de manufactura cuenta con esa reputación de robustez. Entonces, quiero mantener la robustez. Quiero mantener todo ese trabajo que he hecho para integrar los sistemas, no solamente los sistemas IBM, los ecosistemas que se crean alrededor de las propias máquinas de IBM, sino la integración que he logrado con mis sistemas x86, en donde hay diferentes dependencias, diferentes capacidades que están mejor o que se acoplan mejor al mundo de los servidores y de la infraestructura x86. En muchos casos ya incluso hay clientes que pueden haber llevado cargas a AWS, tener sus x86 ahí, y mantienen sus cargas IBM en tierra, por ponerlo de alguna manera, y alrededor de esas cargas de IBM tienen unos pequeños ecosistemas de x86 que necesitan dejar en tierra por la alta interdependencia y la necesidad de una latencia ultra baja para que para que el desempeño de esas aplicaciones que tienen dependencias con los sistemas de IBM funcione perfectamente, para que no haya ninguna penalización de desempeño. Entonces prefieren mandar la capa de presentación nuevamente hacia la nube AWS y mantener en tierra, junto con algunos sistemas x86, lo que tenga una alta dependencia y pueda ser altamente sensible a la latencia que se podría generar al separarlos. ¿Y cuál es el objetivo en este último punto? Agregar capacidades, mejorar las capacidades actuales. Se puede decir que podemos sobre todo empezar a generar más flexibilidad en los sistemas, podemos empezar a potenciarlos a través de darles nuevos superpoderes a esos sistemas. Es lo que queremos lograr a través de esta estrategia. Entonces, la propuesta es una modernización en 3 tiempos. Al decirlo, y como les comentaba, Scala viene trabajando desde hace más o menos unos 10 años en el sector financiero. Y de esas conversaciones siempre nos ha quedado claro que para nuestros clientes es muy importante la gradualidad. Cuando se trata de grandes decisiones y de decisiones que pueden tener un gran impacto en el negocio y en el funcionamiento en general del negocio, la clave tiende a ser la gradualidad en las estrategias. Cuando para todos los que están aquí, que trabajen en el sector financiero, les digo la palabra, vamos con un Big Bang, yo creo que todos más o menos como que sentimos un escotor, porque como así, aquí ya, esto va a ser muy difícil, los retos son muy grandes, se nos va a explotar la mesa de ayuda con la cantidad de cosas que la gente nos va a pedir. Entonces, siempre nosotros buscamos estrategias primero que estén muy tempranamente planeadas, con unas etapas muy bien pensadas, y que den a nuestros clientes la posibilidad de ir entrando de esta manera, gradualmente. No un de 0 a 100 en un segundo, sino vamos gradualmente entrando. Especialmente cuando hablamos de sistemas tan importantes y críticos para los negocios como estos. Entonces, la propuesta en 3 tiempos es la siguiente. Actualmente tenemos nuestro sistema IBMI o el famoso AS400.
y o los sistemas AIX y los tenemos on-premises. O incluso los podemos tener tercerizados en una telco en el país, por ejemplo, o tercerizados en otros países, como lo hemos visto con algunos clientes que tienen incluso tercerizaciones que están en Europa, que los tienen en data centers en Europa, o los tienen con telcos, o tienen su propio data center. Obviamente, cuando estamos hablando de empresas del sector financiero de tamaño significativo, tienden a tener su propio data center con su propia infraestructura, pero pues hay de todo un poco. La idea es tomar estos sistemas tal y como están y en un primer paso llevarlos a el servicio de nuestra primera herramienta importante de hoy, que es el pivote de toda la estrategia, que es Connectria. Connectria, les voy a dar un poquito más de contexto con respecto a esto, son data centers de infraestructura IBM que se encuentran en Estados Unidos. Estos data centers, con los más altos estándares, discúlpenme, de data center disponibles y tienen la última tecnología de IBM, es decir, en este momento, Power 10. Vamos a llevar estas cargas tal y como están hacia estos data centers. Estos data centers tienen varias particularidades. Y aquí las primeras ganancias que tenemos en esta estrategia y en este primer tiempo de la estrategia son muy importantes. La primera ventaja que voy a ganar yo al llevar mis cargas hacia Connectria es adquirir capacidades de nube. Primero voy a hacer lift and shift, lo que va a significar una migración sin traumatismo. Como tengo las cosas acá, me las voy a llevar para allá tal cual, sin cambios. Me lo llevo así. Eso significa también que el modelo operativo va a tener muy pocos cambios. De eso lo podemos hablar un poco más adelante en un espacio con Antonio, pero la idea es que el modelo operativo tenga la menor cantidad de cambios posible. Lo llevamos aquí, lo que nos ganamos en principio es capacidades de crecimiento, es decir, flexibilidad, escalabilidad de nube, pudiendo llevarnos estas cargas a Connectria y vía un ticket muy rápidamente poder aprovisionar nuevos recursos, tanto en cómputo, almacenamiento, memoria, el pars completos, de un día para otro. Esa capacidad inicial la ganamos, cosa que a veces está un poco limitada en los ambientes on-premises porque nosotros tenemos que hacer un capacity planning, ¿cierto? Y dependemos entonces de ese capacity planning para poder definir esos crecimientos. A veces terminamos sobreaprovisionando y es natural, no digamos que terminamos, es natural sobreaprovisionar cuando compramos sistemas on-premises porque tenemos que pensar en crecimiento futuro y tener algún margen de maniobra para los siguientes 3 a 5 años, que es el periodo que normalmente tenemos estas máquinas a nuestra disposición. Entonces, aquí bajamos a un modelo nuevo, cambiamos a un modelo en el que se trata de un proveedor de servicio administrado de IBM que está pensado y que tu capacity planning está hecho es para precisamente dar capacidades y tener la posibilidad de responder a las solicitudes de crecimiento de sus clientes en cualquier momento. Entonces, pasamos a ese ambiente. En términos de resiliencia, en términos de seguridad y en términos de desempeño también vamos a tener ganancias significativas. Ahorita vamos a ver un poco el detalle de lo que son los data centers de Connectria y las características que nos permiten llegar a esa conclusión de que vamos a mejorar en términos de la calidad de resiliencia, disponibilidad, seguridad de nuestros data centers o para nuestras cargas de trabajo estando en la solución de Connectria. Otro punto muy importante que ganamos aquí es los especialistas. Connectria cuenta con más de 50 personas especializadas en los sistemas de IBM. Son personas en su mayoría que vienen de trabajar con el propio IBM. Y ese es un punto crítico del tema de las cargas IBM actualmente. El talento es escaso. Muchos de ustedes aquí trabajan en esto y ustedes entienden que a veces la carga que cae sobre ustedes es muy fuerte o es muy grande, precisamente porque pueden ser fácilmente la única persona que sabe de esto o tal vez la que más sabe de esto en la organización y eso significa una carga de trabajo muy importante
Y estando en esta posición podemos contar con la ayuda, el apoyo de un pool de especialistas muy grande que va a aliviar, por supuesto, ese gran peso que traen las personas que actualmente administran y se encargan de estos sistemas en las organizaciones. Entonces, ese es un avance, una ventaja muy importante. Un tercer beneficio de este primer tiempo, que es muy importante, es que vamos a quedar a 2 segundos, a menos 2 segundos, no, perdón, a menos de 2 milisegundos de latencia contra las principales zonas de disponibilidad, las principales regiones, perdón, de AWS. Y ahí es donde está una clave principal de por qué escogemos esta estrategia para nuestros clientes en cuanto a modernización de cargas IBM Midrange y Mainframe. Los data centers de Connector están literalmente pegados a los data centers de AWS. Entonces, en aras de la claridad, las cargas no van a quedar en data centers de AWS, van a quedar en data centers adyacentes a AWS, lo suficientemente cerca y conectados como para que se pueda garantizar una latencia de menos de 2 milisegundos con cualquier carga que esté desplegado, cualquier servicio que esté desplegado en AWS. Desde esta posición, y ahí viene el segundo tiempo, desde esa posición de latencia ultra baja, es que nosotros vamos a en el segundo paso, en el segundo tiempo de la estrategia, vamos a empezar a potenciar las cargas que están en Connectria. Vamos a usar, en el entorno se conoce, en el entorno AWS se entiende esto como augmentation, como aumentar las capacidades, digamos, potenciar las capacidades de lo que tengo acá. Antonio ahora nos va a hablar un poco de cuáles son esas formas en las que podemos aumentar las capacidades de lo que tenemos en Connectria de IBM. Y el tercer paso ya sería pensar a mediano, largo plazo en un desacoplamiento de módulos o de funcionalidades de lo que tenemos en Connectria para llevarlo a AWS, si es que eso es lo que queremos hacer. Al final, lo que nos da la estrategia es el control de los tiempos, la cadencia con la que queremos o no hacer o empezar a desplegar ese proceso de modernización. Nos da el control, no estamos, por ejemplo, enfrentados a tener que estar renovando máquinas todos los años. Connectria, en este caso, busca alinearse con los procesos de modernización de los clientes. El cliente nos explica cuáles, y lo hacemos, de hecho, con el propio AWS en paralelo, alineamos los procesos de modernización con ellos con los contratos de Connectria. Pueden ser a 1 año, pueden ser a 24 meses, pueden ser a 3, no hay ningún problema. La idea es que estemos alineados y que sabemos hasta cuándo van a estar aquí en Connectria y cuándo eventualmente lo que empieza así en Connectria termina pasando a quedar en AWS a medida que se va realizando ese proyecto de modernización. Entonces, nos liberamos de la necesidad de administrar data centers, nos liberamos de la relativa escasez de recursos para esta administración y ganamos capacidades de características generales de nube como la flexibilidad, mayores niveles de resiliencia y seguridad. Eso es de lo que se trata la estrategia de modernización en 3 tiempos, y ahora mi querido amigo y compañero Antonio nos va a explicar un poco alrededor de algunas de estas opciones de las que hablamos en la estrategia, en el segundo tiempo de la estrategia, que es la de aumentar capacidades y la de reemplazar completamente capacidades. Un poquito sobre Connect. Bueno, aquí digamos que este slide explica lo que ya les acabo de decir. Las cargas x86 van a transicionar muy naturalmente hacia AWS en ese proceso de migración hacia la nube, y las cargas IBM, sean 400 o AIX, van a transicionar hacia los data centers de Connectria, contando con esta conexión de menos de 2 milisegundos de latencia. Estamos hablando de un servicio administrado end-to-end. De la capa de sistema operativo hacia abajo, Connectria se encarga absolutamente de todo. Lo que se pone encima de esa capa de infraestructura es responsabilidad del cliente, tal y como lo es actualmente, por ejemplo, con AWS. La parte de migración, los servicios de migración de la parte de IBM los presta Scala y Connectria. La parte de los servicios administrados
Soporte nivel 1 lo presta Scala, soporte nivel 2 y escalamiento a laboratorios de IBM, a Rochester, lo realiza Connectria directamente. La importancia aquí de la interfaz con Scala es la latinización del servicio. Nosotros prestamos el servicio de soporte en español y aparte hacemos ese acompañamiento para el despliegue de la estrategia de largo plazo que nos debe llevar a aumentar y a modernizar las cargas. Todo lo que tiene que ver con x86 y AWS, pues por supuesto es hacia la nube de AWS y es completamente manejado, migrado y administrado como servicio por parte de Scala 24/7. Perfecto, entonces llegando a este punto, los voy a dejar con quien realmente sabe de este tema, que es nuestro querido Antonio Flores, con algunos ejemplos de lo que les acabo de comentar. Tony, sigue adelante, por favor. Gracias, Camilo. Bueno, siguiendo la misma línea de lo que venimos conversando, he sido testigo a lo largo de mi vida profesional de los beneficios que trae para la empresa en general, tanto pequeñas, medianas como grandes empresas de esta infraestructura de IBM como tal, ¿sí? La versatilidad que tiene, la seguridad y la confiabilidad que manejamos con los sistemas que están alejados dentro de esta infraestructura, ¿sí? Siendo en la línea de esta, digamos, transformación en 3 pasos, el primer punto tiene que ver con mover unas capacidades a un data center en Estados Unidos con nuestro aliado Connectria. Desde el punto de vista técnico, ¿qué es lo que necesitaría para poder mover estas capacidades? Clave, fundamental, la identificación de todo el ecosistema de cada una de las particiones que yo quiera mover, que quiera transformar, ¿sí? Y eso va desde tener claro todo el inventario de hardware que en estos momentos tengo, ¿sí? El software que tengo, tanto software de línea base como tal de sistema operativo, como software de terceros que esté utilizando. No es un secreto que dentro de lo que son la búsqueda de soluciones de negocio podamos tener software de partners de IBM que cumplan con una función específica para cumplir unos objetivos de negocio. Entonces también hay que tener eso dentro de nuestro inventario como tal. Bueno, clave. O sea, nosotros estaríamos haciendo un move de unas cargas hacia un data center externo. Básicamente lo que tenemos que saber es qué ecosistema maneja SLPAR, con qué sistemas, servicios internos o externos yo me tengo que conectar. Saber cuáles son las dependencias. En algunos casos hay sistemas que tienen que ser alocados en el mismo sitio en el cual se encuentra físicamente un IBM, por temas de latencia, por temas digamos, de complejidad de la solución. Entonces, todo ese tipo de dependencias y todo, yo lo tengo que mapear. Tener un esquema de comunicación definido, claro, con mis partners, o sea, cuáles son los recursos que voy a tener, temas a nivel de anillos, a nivel de comunicación internacional o canales dedicados, todo el tema de perimetría a nivel de firewall y todo lo que quisiera entonces colocar para protección de la información. Aunque ya Connectria provee una infraestructura de conectividad dentro de sus servicios, pues también son temas que pueden ser personalizados de acuerdo a las exigencias que tenga cada uno de los clientes, ¿sí? También es importante la disponibilidad para poder ejecutar un backup y tomar una imagen de las particiones iniciales para poder llevarlas, crear las particiones en Connectria y ya luego poder entonces transmitir todo ese gap de información o el delta de información para que el día del cutover ya solamente sea apagar en nuestro data center y encender en el data center de Connectria. Eso sería lo que necesitaríamos desde el punto de vista técnico, ¿sí? También lo mencionas con la siguiente slide, por favor. Bueno. Dale, Tony, activa su cámara. ¿Ahí tienes activada tu cámara? Creo que no. Sí, sí. Sí, se ve. Sí, sí. Yo no te veo por alguna razón. Sigue. Bueno, listo. Ahora, miren, es supremamente
para todos nosotros es palpable, y quienes hemos trabajado con esta infraestructura, las ventajas que yo tengo cuando trabajo con IBM i. Recuerdo mucho que cuando yo empecé en este mundo, quien me involucró en todo este cuento de IBM i, toda esta arquitectura y toda esta plataforma, me decía que quien trabaja con IBM i va a poder tener trabajo, en su momento me lo decía, hasta los hijos de sus nietos, y hasta el momento veo que esto es completamente cierto, esto es una infraestructura supremamente confiable, pero lo interesante es uno ver que hay otras cosas que en el mundo vienen nuevas, traen beneficios, y qué buena la oportunidad de poder juntar esos dos mundos que son tan especiales y poder producir unas soluciones acordes a las exigencias del mundo de hoy, ¿sí? Cuando yo estoy en Connected, una de las ventajas que mencionaba ahora Camilo es que yo voy a estar cerca de AWS y voy a estar a una latencia de menos 2 milisegundos, lo cual me va a permitir utilizar gran parte de los servicios de la primera nube en estos momentos en el mundo, que es AWS, y voy a poder unirlos a las ventajas que tiene IBM y producir una información que me sirva como soporte para la estrategia de mi negocio. Voy a traer algunos ejemplos de lo que yo puedo integrar con IBM cuando tú quieres usar los servicios de AWS. Es el caso del servicio de S3, Amazon S3, donde yo puedo utilizar toda esa estrategia de almacenamiento para guardar volumen de información muy alto. Entonces yo podría llegar y tener una estrategia para guardar mis backups en Amazon S3 y poder entonces tener periodos de retención largos, 5, 10, 20 años, según sea el caso, y de acuerdo al almacenamiento que requiero con la normatividad y servicios que ofrece AWS. El tema de procesamiento sin servidor o serverless ofrece también un servicio que es Lambda. Lambda es supremamente poderoso para que yo pudiera entonces habilitar eventos que se produzcan en IBM i o que puedan ser activados desde Lambdas hacia la IBM i para producir algún efecto en alguna aplicación de negocio, ¿sí? Amazon Event Bridge, ¿sí? Permite también la conexión entre Lambdas, IBM i, y así manejar una conexión a nivel de eventos que me permitan a mí conectar aplicaciones que son, digamos, propietarias de IBM i y que puedan interactuar con un mundo de aplicaciones modernas Native Cloud y que puedan entonces conectarse y a través de eventos pudieran producir una orquestación de su proceso de negocio. El hecho de conectar plataformas heterogéneas se logra a través del tema de mensajería. Y Amazon tiene los servicios de Simple Notification Service o Simple Queue Services que me permiten entonces enviar mensajería entre IBM i y AWS, todas las aplicaciones. Esa conexión a través de mensajería va a poder proveerme una orquestación de módulos de servicio que me ayuden a cumplir con los objetivos de negocio. Lo mismo sucede con Amazon SQS, que también es el manejo de mensajería y de colas de mensajes que puedo entonces trabajar a partir de los diferentes módulos de negocio que pueda tener. ¿Me ayudas, Camilo? Sí. Aquí tenemos otros ejemplos como AWS Glue, ¿sí? Que es un servicio de ETL que me permite entonces la extracción, transformación y carga de datos. Entidades bancarias, entidades de retail, manejan un volumen de información muy alto, ¿sí? Que requieren tablas que en algunos casos se acercan a los límites ya de la infraestructura, que son límites supremamente altos. Cuando yo utilizo un servicio como este, yo puedo entonces extraer esa información y habilitarla para que entonces yo pueda utilizar Quick Signal o cualquier otro tipo de herramienta de análisis de analítica o de BI que me permitan crear dashboards que permitan y soporten la toma de decisiones. Todas las decisiones hoy en día están basadas en datos y los datos son quienes dirigen las decisiones que a nivel de mercado puede tomar una empresa. Entonces, ese análisis de esos datos y todo lo puedo hacer con servicios de AWS, data que está en el IBM i o que está en el mainframe y que puede ser extraída a través de estos servicios para poder generar dashboards que ayuden en la toma de decisiones. ¿Listo? Ahora,
Pasando a otro tema que tiene que ver con esto, ¿me ayudas, Camilo, con la siguiente, por favor? Gracias. Cuando estoy realizando modernización de aplicaciones sobre Midrange o sobre Mainframe, ¿sí? Hay unos patrones que también mencionaba Camilo ahora, que es el patrón de augmentation, ¿sí? El patrón de augmentation, en pocas palabras, lo que hace es buscar que tú puedas crear nuevas funcionalidades, ¿sí? Que tú puedas llegar y ofrecer nuevos servicios sin tener que reescribir una aplicación completamente, ¿sí? Agregar nuevas funcionalidades a lo que ya tienes, sin tener que reescribirlas completamente. Y existen 4 patrones de augmentation, digamos que son los más comunes dentro de esta estrategia. El primer patrón tiene que ver con Data Analytics, que era algo de lo que mencionaba ahora, en la cual yo dentro del mainframe y de IBM tengo un volumen de información muy alto y que yo pueda extraer esos datos y pueda proveer entonces dashboard para toma de decisiones y conductores del negocio de mi empresa. El segundo tiene que ver con nuevos canales y funciones, en la cual yo voy a adicionar a mi modelo de negocio nuevos módulos, nuevas aplicaciones que provean servicios adicionales a lo que ya estoy recibiendo en estos momentos de las aplicaciones. Entonces, puedo adicionar una funcionalidad para un teléfono móvil, una funcionalidad web para mi negocio, para mi entorno, y que pueda entonces hacer una réplica de datos a mi modelo, eh, a mi core de negocio, y ahí pues pueda entonces ya incluso compartir con otros tableros y otras funcionalidades de datos. El tercer patrón augmentation muy especial tiene que ver con el tema de desarrollo y pruebas de aplicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a poder implementar métodos de trabajo, disciplinas de trabajo que me ayuden a ser más ágiles y a disminuir el costo de oportunidad que todas las empresas tienen en el mercado para poder llegar y producir nuevas funcionalidades, ¿sí? Y puedan verificar las aplicaciones de una forma modular y que puedan disminuir costos a nivel de pruebas, ser más oportunos en las soluciones y, digamos, comportarse en su ciclo de vida como son las aplicaciones modernas del día de hoy. Entonces, adoptar el tema de DevOps va a traer grandes funcionalidades y grandes ventajas para mi empresa. El otro tema que tiene que ver con algo que mencionaba cuando hablaba de Amazon S3, tiene que ver con el almacenamiento de información en un volumen alto, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso de negocio con nuestros clientes donde hemos modernizado la toma de backups y hemos llevado, digamos, todos esos backups hacia Amazon S3 en la nube, y donde ellos van a tener la visibilidad sobre esa información, pero están almacenados en la nube y lo pueden restaurar en cualquier momento, en el momento en que se requiera. Entonces, eso tiene ahorro de costos porque vas a escoger el almacenamiento de acuerdo a tu acceso, al acceso que se tenga, de acuerdo a la frecuencia, y vas a poder utilizar todas las ventajas que con respecto al almacenamiento tiene AWS. ¿Sí? Muy bien, entonces acá, en el siguiente slide, ustedes van a poder observar un ejemplo de lo que es Data Analytics, y esto es extraído de lo que pueden ustedes apreciar en un curso de AWS con respecto a los patrones y buenas prácticas de modernización de aplicaciones en Mainframe y Midrange, donde hay una replicación de la base de datos y los archivos de datos que se requieran, que son migrados a S3 o que pueden ser extraídos a bases de datos de alto rendimiento, donde yo puedo automatizar a través de pipelines esa toma y esa réplica de datos y puedo producir entonces un tablero y analítica sobre los datos que estoy capturando. O sea, mi core de negocio, que siempre ha venido funcionando, toda esa data como tal, le estoy dando una utilidad y estoy generando, digamos, dashboards que me permitan tener una visibilidad mucho más clara de mi negocio como tal, cómo se está moviendo y hacia dónde debe tender. ¿Sí? El siguiente patrón, o el siguiente ejemplo, la siguiente arquitectura como tal, son nuevas funcionalidades que puedo entonces adicionar. ¿Cómo conectar una aplicación moderna con IBM? Entonces puedo utilizar colas de Amazon MQ, ¿sí? Puedo generar módulos que puedan crecer
y tener el throughput necesario de acuerdo a las peticiones utilizando EKS, ¿sí? Y todo el tema de contenedores. O puedo llegar y crear aplicaciones no dirigidas a servidores bajo tecnología serverless que me permita entonces crear microservicios que puedan proveer información hacia partners, hacia aplicaciones de mi mismo negocio. Entonces estoy creciendo la funcionalidad que tiene mi core de negocio para que pueda ser expandida hacia otros lados. Entonces miren que es una forma de potenciar lo que ya tengo, pero darle una visibilidad mucho mayor, un mejor rol y un mejor papel en el nuevo mundo de aplicaciones modernas para poder entonces cumplir con unos objetivos de negocio y ir más allá. Y el tema que tiene que ver con desarrollo y pruebas haciendo uso de DevOps, entonces puedo hacer uso de herramientas como Code Commit, ¿sí? Como Code Pipeline, que me permiten entonces tener pipelines que me permitan desplegar funcionalidades, cambios en el mismo midrange IBM o en el mismo mainframe, y también me permitan desplegar las aplicaciones o nuevas funcionalidades como tal. Hay algo que es importante y es que se ha hecho un esfuerzo muy grande para ir cambiando esos programas antes monolíticos que tenían, digamos, demasiadas funcionalidades en un mismo código y que casi que hacer un cambio en la funcionalidad era dispendioso, muy riesgoso y fuera de eso el costo de las pruebas es bastante alto para poder crear aplicaciones modulares. Esas aplicaciones modulares utilizando tecnología como ILE, compilador ILE o otras tecnologías para crear aplicaciones modulares, aquí yo puedo entonces introducir pipelines que me permitan apoyar esa estrategia de modularidad, de poder compartir esos módulos y poder suplir de funcionalidades a aplicaciones modernas como tal. Es supremamente interesante este punto. ¿Listo? Bueno, y el último punto que les mencionaba, que es de qué forma yo puedo llegar y almacenar información que está en el IBM, llevarlo a almacenamiento de AWS, ¿sí? Utilizando Amazon S3 Object Storage, ¿sí? O puedo utilizar Amazon Elastic Block Storage, según sea el tema, ¿sí? Puedo utilizar, por ejemplo, Amazon S3 Glacier para poder poner objetos que los tengo que guardar por mi periodo de retención, pero que no van a tener una periodicidad de visualización muy alta. Entonces, miren que voy a tener diferentes alternativas para poder guardar la información. Algo que es clave, todo el tema de seguridad frente a ransomware y todo, con este tipo de almacenamiento, se generan posibilidades para tener estrategias de este tipo de protección. Entonces, miren que la integración del alto poder que tiene IBM con la capacidad de los servicios que tiene AWS son una mezcla bien completa para una solución de negocio como tal, ¿sí? Bueno. Ahora, veíamos la primera parte de cómo mover capacidades a estar cerca de AWS, cómo potenciar esas capacidades de IBM estando ya en nuestro caso en Connectria. Ahora es pensar en que puede ser que yo lo que pretenda sea modernizar ya mis aplicaciones y poderlas competir en un mundo de aplicaciones modernas y cambiar la filosofía como tal de mi aplicación. Eso puede ser una alternativa. No es una alternativa de llegar y decir voy a llegar y voy a convertir todo mi core, o podría más bien empezaría por pensar qué funcionalidades son susceptibles de conversión, de refactorización, para que puedan entonces competir y estar en un modelo de aplicaciones modernas. ¿Por qué busco ese entorno? ¿Por qué busco esas funcionalidades? Porque quiero reducir costos. Normalmente el mantenimiento de aplicaciones y de infraestructura en IBM, por el tema de soporte, por el tema de conocimiento, suelen ser infraestructuras con un costo alto, ¿sí? En algunos casos, ciertas aplicaciones no van a tener la agilidad que requiere el negocio. Entonces, pasarme y trabajar con nuevas disciplinas, es el caso de DevOps y nuevas formas de trabajo, va a incrementar la agilidad y disminuir ese costo de oportunidad que tengo en el mercado. Reducción de la deuda técnica es un tema que es fundamental. Si bien la infraestructura es una infraestructura que es robusta,
con avances tecnológicos supremamente buenos. Hoy día vamos en Power 10, ¿sí? Y en los laboratorios de IBM ya hay adelantos con temas a nivel de procesador. Sí tenemos una deuda técnica con aplicaciones del pasado, que son aplicaciones que son rígidas, no son modulares, y que esa deuda técnica es que me incrementa los costos en un momento dado por temas de mantenimiento, pruebas y lo ligeros, más bien lo extensos que pueden ser los procesos de desarrollo de software. Dale, Camilo. Listo, Tony, nos quedan 4 minutos del espacio. Sí. Entonces, quería saber si podemos pasar a la parte de preguntas de los Correcto. usuarios. Creo que, y gracias, estuvo muy chévere esa parte. Yo también pensé en agregar algo sobre integración, o sea, como todos estamos hablando de inteligencia artificial en estos días, entonces, ¿cómo se ve el path de potenciación de las cargas IBM utilizando las herramientas de inteligencia artificial de AWS? Creo que vamos a hacer más bien un webinar puntualmente en ese sentido, porque hay suficiente contenido para hablarlo, Sí. pero es uno más que todos se deben llevar en la cabeza. Una gran ventaja de hacerlo es precisamente contar con esa facilidad y fluidez de la data hacia ese tema de todas las herramientas del ecosistema de inteligencia artificial de AWS. Entonces, nada, arranquemos con las preguntas. Excelente, Camilo. Yo invitaría a todos los asistentes en este momento a marcar con un dedito hacia arriba si están interesados en ese segundo webinar. A ver qué dicen todos. Ok. Listo. Tony, creo que la Fantástico. primera, ¿cuál podría ser la primera pregunta ahí? Si quieres, aquí, los guías, tenemos una pregunta de Manuel que nos pregunta, ¿los respaldos que mencionan hacia el S3 es igual de eficaz que tenerlo en tierra, por ejemplo, en cintas o bien almacenamiento externo, al momento de backup y recuperación de datos? Sí, los tiempos de recuperación de información son muy similares, ¿sí? Tengan en cuenta de que eso, ¿con qué lo comparamos? ¿Con qué tipo de dispositivos? Si son LTO, si son 3592, según sea pero son tiempos muy, muy similares con respecto a la recuperación de la información, en el caso del restore. En el caso del backup, pues es la velocidad o el tiempo que tardaría en generar la información en un save file, que sabemos también de que el save también maneja compresión y que si la compresión es muy alta, pues el tiempo de backup va a ser más largo, pero los tiempos son muy similares. Y muy importante, el costo es una fracción. El costo de una tera en un on-prem o en un colocation, en dispositivos de IBM, comparado con lo que puede costar esa tera en nube pública, pues es una fracción de. Entonces, en términos de costo, hay una gran oportunidad en esta opción. De hecho, está implementada con un banco del territorio. Y pues bueno, el feedback es precisamente ese, que en términos de costo, pues es muy favorable para ellos. Excelente. Efraín nos consulta si el tema de licenciamiento es el mismo on-premise, ya que IBM es costoso en ese sentido. Es una buena pregunta. El licenciamiento es el mismo. Vamos a ir finalmente, como te explicábamos antes, pues lo que tienes, como lo tienes actualmente, lo llevas a Connectria. La administración y la propiedad de las licencias se puede manejar de diferentes maneras. Ustedes pueden ceder, no sé si la palabra correcta es ceder o trasladar esos derechos y responsabilidades a Connectria a través del Passport Advantage, o si tienen posibilidad de hacer un corte limpio de la parte de licenciamiento, pues Connectria se hace totalmente responsable de la parte de licenciamiento. Pueden haber algunas ventajas en costo, no creo que sean significativas, pues que finalmente es IBM aquí o allá. Entonces, en términos de costo, pues no hay mucho que podamos decirte que haya de optimización allí, en esa parte. La escala de Connectria nos ayuda a mejorar en términos de costo, sí, pero no son órdenes de magnitud en diferencia. Buenísimo. Mario nos consulta si existen alternativas al IMX para actualizar delta de los datos. El Mimix. Y si es el mismo, exacto, perdona.
Y si es el mismo Mario, no lo sé, pero preguntan, ¿el tema de los servicios de criptografía es soportado? Porque tuvieron una experiencia donde no lo era. Sigue tú con la Sí, primera, Tony. sí, existen diferentes formas para hacer la replicación del delta. O sea, tenemos una primera etapa y es que yo creo la partición en Connectria, pero nosotros como clientes seguimos laborando. Nuestra primera opción es transferir esa delta de información haciendo uso de Mimix, una replicación por software. En algunos clientes se evalúa el tema de tecnología, si los storage son disponibles o no, y si son compatibles, si se pudiera pensar en algún otro tipo de estrategia con respecto a migración de esa data, ¿sí? Y de mantenerlo, digamos, al, al día, por así decirlo. Pero digamos que Mimix ha sido una estrategia que nuestros clientes nos ha dado muy buen resultado, pero también Connectria y a través de los arquitectos están abiertos a mirar otro tipo de estrategias que pudieran servir de acuerdo al hardware que tenga el cliente, ¿sí? Bien, Como tal. yo tomo la siguiente. El tema de los servicios de criptografía soportados, tuvimos una experiencia donde no lo era. Eso requiere entender un poco mejor, por supuesto, a qué te refieres. Yo lo entiendo como dos posibilidades. Uno, que sea un dispositivo de red que se encarga de hacer la criptografía, un HSM, un appliance que se encarga de eso, o una tarjeta, que es otra alternativa y que es muy común en los bancos. Sí es soportado. Hay que hacer un doble clic en eso, por supuesto. El modelo por defecto en Connectria es cuando tenemos un dispositivo de red tipo un HCM o un appliance para la criptografía que tienen ustedes, a través de una característica de Connectria que se llama Edge Connect, ustedes pueden enviar físicamente esos dispositivos a Connectria y conectarlos allá, y nosotros lo ponemos en el mismo rack para que se mantenga la misma situación. Mientras tanto, la idea es, con Antonio y con el equipo, ir evaluando si podemos reemplazar ese componente de criptografía, que yo sé que no es fácilmente reemplazable, tiene muchas implicaciones, pero mediano plazo, evaluar reemplazar este por un servicio de HCM en nube. La parte de la posibilidad de ejecutar los temas de criptografía cuando se trata de tarjetas que van en los servidores, hay que revisarlo más en detalle. Hemos tenido un par de casos en los que estamos precisamente en evaluación de la viabilidad de esta parte, pero nuevamente la idea es la misma. Tú enviarías físicamente la tarjeta, tú te encargas de la administración de la tarjeta y allí quedamos entonces habilitándote a ti para eso. Pero nuevamente en los dos casos es muy importante entrar en el detalle para decirte es o no es viable. Buenísimo, muchísimas gracias. A mí me llega una pregunta aquí por privado de Laura, que pregunta cuáles son los tiempos medios de migración a Connectria y si Scala 24/7 provee todo el acompañamiento de principio a fin. Sí, los tiempos medios son de 3 a 4 meses. Esto incluye no solo la migración, sino también todo el trabajo con respecto a la adaptación al nuevo modelo operativo. Eso es muy, muy, muy importante. Por eso es un periodo extendido. Realmente la parte de migración no es tan compleja. Nuevamente es un lift and shift. Es, por ejemplo, típicamente le pedimos al cliente que saque una opción 21 cuando se trata de un sistema IBMI. Eso se pone en un medio magnético, se envía al data center de Connectria, se levanta en el par con esto y se hace la replicación del delta utilizando Mimix o cualquier otra herramienta como las que mencionó Antonio. Todo ese proceso cuenta con acompañamiento del liderazgo técnico de Scala en cabeza de Antonio Flores y el resto del equipo, por un lado, y por el lado del Customer Project Success Management, el equipo de nuestro equipo de Customer Project Success Management, que se encargan pues de coordinar absolutamente todo lo que tiene que ver con esa migración inicial. Creo que eso responde a la pregunta. Sí, Camilo. Por aquí no tenemos más preguntas, pero yo quisiera que cerremos. No sé si puedes darnos una perspectiva de cómo ha sido la respuesta del mercado ante esta propuesta, sobre todo usuarios de IBMI, y cuáles serían los next steps para aquellas empresas interesadas en estudiar este proyecto, un proyecto de este tipo. Listo. La respuesta ha sido, en general, muy positiva.
sobre todo porque las organizaciones han estado muy alineadas con esta visión que les estamos presentando hoy, es decir, la visión de sigamos sacando provecho de eso que ya funciona bien y causemos el menor nivel de traumatismo a la operación a partir de seguir utilizando lo mismo en una primera etapa. Entonces, ese camino de menor fricción que significa esta estrategia ha sido muy bien recibida, por supuesto, por los clientes. No voy a decirles que no han habido retos en el proceso. Los retos están de la mano de lo que Antonio nos estaba mencionando hace un momento en cuanto a las cosas que hay que tener en cuenta para poder hacer una migración exitosa. Y, detectar muy tempranamente los posibles retos o bloqueantes que se puedan presentar. Y normalmente esos bloqueantes o esos retos tienen que ver con asuntos operativos. Entonces hay que detectarlos muy, muy, muy temprano y en eso hemos estado haciendo ajustes a nuestro proceso, que es lo que ven ustedes en este momento. 5 pasos muy sencillos en el que en una primera etapa ustedes se comunican con nosotros pues a través de nuestra página web o tienen ahí ya nuestros contactos de LinkedIn y todo esto para tener primero un acercamiento con nosotros y entender las necesidades de ustedes y detectar un caso de uso inicial. Paso 2, arrancamos con un análisis técnico pidiéndoles a ustedes un inventario de sus máquinas, también un diagrama de red, un diagrama en general del ecosistema de IBM que tengan, para que tengamos un entendimiento a alto nivel de cómo están ustedes y cuál es la situación deseada. Muy rápidamente, un periodo de un máximo unas 2 semanas, nosotros debemos entregar un plan de trabajo de alto nivel que les da a ustedes un precio inicial, un precio referencial, no el precio final. Nosotros lo que queremos aquí es que tengan ustedes en manos muy rápidamente algo que les indique que técnicamente y financieramente esto es viable, para que digan, ok, vale la pena invertir más tiempo en esta opción. Y ahí es donde pasamos al paso 4, que es el plan de trabajo detallado que debe producir un show detallado que nos dice qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, desde la parte de la migración hasta la parte de la operación. Y ahí arrancamos ya la parte del acuerdo final y el inicio como tal del proyecto. Entonces, cuanto antes, ojalá un año antes de la fecha en la que ustedes tengan en mente tal vez una renovación de la infraestructura o una salida de soporte. Actualmente este año salen de soporte las máquinas Power 8. Es muy importante tener en cuenta esas fechas de end of life para los sistemas de IBM. Actúen muy tempranamente, porque nosotros los vamos a acompañar en todo el proceso con nuestros clientes más grandes, pues esos procesos han tomado más o menos eso, un año. Entonces yo creo que hablar con un año de anticipación para tener suficiente tiempo para hacer todo el análisis que hay que hacer es importante. Entonces, si están enfrentándose a eso, mañana sería el mejor, ayer era el mejor día para haber empezado a conversar. Excelente, Camilo, Antonio. Bueno, ya nos pasamos casi 10 minutos del tiempo estipulado, entonces muchísimas gracias por la presentación que dieron hoy, muchísimas gracias a todos los que se unieron a este webinar. Como bien dice Camilo, el momento para empezar la conversación era ayer. Entonces, si creen que esto puede tener cabida en sus organizaciones, si creen que es algo que les puede interesar, los invitamos a tener la conversación. No implica ningún compromiso tampoco, ¿ok? Para que podamos empezar a avanzar en torno a algo que le aporte valor a sus organizaciones. Muchísimas gracias a todos. Voy a parar la grabación y estaremos trabajando en un segundo webinar para seguir ahondando y estarán recibiendo la grabación de este webinar en las próximas 48 horas. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Feliz día.